es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Bendiga a todos los que van a oír este hermoso podcast, el podcast Los del Camino. Le damos gracias a cada uno de los oyentes, le damos gracias a cada uno de los del panel, nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Dionisio. Para recordar antes de empezar una vez más que le habíamos cambiado el nombre, que ahora LDC, Los del Camino. Búsquenos, suscríbese, mandándole saludos a cada uno de los pastores que oigan este podcast, especialmente al pastor Eliel, la pastora Nancy, cuáles son mis pastores, esos pastores que estuvieron ahí enseñándome y que siguen enseñándome. Le doy gracias desde este mes. Hoy seguiremos con ese tema de un verdadero cristiano, pero hoy nos vamos a ir con lo que es todo el vicio, las pastillas, el vino, cada una de esos vicios que a veces coge el cristiano de una manera u otra. Un verdadero cristiano. Gloria a Dios. Vamos a tener a nuestro hermano Dionisio con uno de los un texto bíblico para poder continuar con este hermoso podcast. Gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga al panel. Amén. Que Dios le bendiga también al presidente de este concilio, el pastor Santo Elier, y su amada esposa, la pastora. Reciban un saludo fuertemente de aquí del panel, tanto del pastor Gamaliel Rodríguez como el hermano Jonathan, el licenciado, el doctor, el maestro, acá a mi derecha. Queremos enviarle un abrazo y mucho respeto a estos pastores, ya que ellos son los que desde la niñez del pastor Gamaliel Rodríguez y también el hermano Gabriel, ellos han sido los cabecillas, o sea, las personas que Dios ha utilizado para ayudarle y para enseñarle, y ellos hoy día pues son frutos de lo que ellos sembraron, de esa semilla que han sembrado, y queremos pues darle un saludito en especial por estos medios a estos pastores. Amén. Amén. Entonces, rápidamente queremos saludar también a todo el que está escuchando y viendo este programa. Reciban un abrazo fuerte del panel y de cada uno de nosotros. Amén. Pues como dijo el pastor Gamaliel Rodríguez, vamos a estar leyendo la palabra en Romanos capítulo 7, versículo 15. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí podemos ver... vamos a orar primero, vamos a orar antes de empezar. Vamos a orar y entonces hablamos un poco. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, Gracias, por Jesús. esta hermosa palabra, por darnos la oportunidad de poder usar este medio para poder hablar estas palabras. Te doy gracias por cada uno de los que van a oír este programa. Te doy gracias, Señor, por los que nos ayudan a que este programa sea hecho, grabado. Santo, tú eres mi Dios. Por eso te doy gracias en todo tiempo, porque tú eres nuestro Dios. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, lindo, amén. papá Dios. Un verdadero cristiano. Santo. Una de las cosas que podemos ver con esto de los vicios y todo,
Es que se ha metido algo moderno de que si se puede beber vino, no se puede beber vino, ¿entiendes? Muchas cosas que están haciendo que mi doctor me recetó estas pastillas, no me recetó estas pastillas. Y vemos que siempre que uno trae este tema, siempre lo quieren justificar con que Jesús convirtió el vino en agua. El agua en vino. El agua en vino, perdón, el vino en agua. El agua en vino. Y vemos cómo tratan de usar esa palabra donde, entiende, Jesucristo hizo el primer milagro de él en su ministerio, pero el problema de esto es que si nosotros cogemos eso, mucha gente dice que este vino no era un vino fermentado, que no era un vino que emborrachaba, pero eso no es tanto el punto. El punto es que tratan de coger un texto bíblico o una parte de la Biblia para poder justificarse y poder embriagarse. Otro de los versículos que usan también es: invita a Timoteo a beberse una copita de vino para poder bregar con el problema del estómago que él tenía. Son varias cosas. Lo de la cena también, la Santa Cena que se bebió. Pero cuando tú traes eso de la Santa Cena, donde se bebió vino, imagínate todos los discípulos junto con Cristo embriagados en la Santa Cena. Como que uno no se puede hacer ese retrato en la mente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos o como queremos explicar o justificarnos lo que es, entiende, los vicios que han cogido los cristianos hoy en día. Eso de los doctores que te recetan las pastillas, cuando a mí me han recetado pastillas así, uno trata de bebérselas según el doctor te mandó a bebértela. Y es bien difícil que de esa forma se coja un vicio. Es bien difícil que de esa forma se coja, ¿entiende?, una adicción. Es cuando nosotros abusamos de las pastillas por el dolor o por, ¿entiende?, el cansancio o diferentes cosas. Pero se está metiendo mucho en el evangelio lo que es diferentes clases de vicio, y por eso quisimos traer este podcast en el día de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Hay drogas que son más adictivas que otras también. Seguro que sí. Y a veces el enemigo es astuto. Y nosotros tenemos que conocer. Por eso que siempre se recomienda que cada vez que tú te vayas a tomar cualquier medicamento, tú averigües, hagas tu propia investigación de qué es lo que tú te estás tomando. Porque muchas veces, la mayor parte del tiempo, los médicos, los doctores están con tanta carga de trabajo que ellos no tienen el tiempo para explicarte qué es este medicamento que tú te estás tomando. Tú mismo tienes que hacer tu investigación de qué es lo que tú te estás tomando. Pero hay drogas que son más adictivas que otras. Me viene una a la mente que es muy popular, el cigarrillo. El cigarrillo es bien adictivo. El cigarrillo es más adictivo que el alcohol. El alcohol es adictivo, pero es una adicción que se puede tal vez manejar un poquito más que el cigarrillo. El cigarrillo, desde que tú te levantas, el cuerpo te pide el cigarrillo. El alcohol también, muchos alcohólicos también cuando llegan a un cierto nivel, pero es una droga que se puede manejar un poquito más. Y hay personas que nosotros conocemos como adictos funcionales, que son adictos, pero con su adicción pueden funcionar, pueden trabajar, pueden ir a la iglesia, pueden hacerte pensar a los demás que no tienen un problema de adicción, pero ellos saben que tienen un problema de adicción severo. Esos son los adictos funcionales, que no dejan de pagar los biles, tienen un problema de adicción severo, pero no dejan de pagar sus biles. Pero la mayor parte de las personas que nosotros conocemos no son adictos funcionales, son adictos yo me considero, yo sé que a mí el Señor me libertó, y yo no disminuyo jamás y nunca el poder del Espíritu Santo de Dios, que rompe cadenas, pero yo me considero un adicto. ¿Por qué?
Porque a pesar de que yo sé que Dios me libertó, pero yo también creo que todo es un balance. Que en una mano Dios me libertó, pero en otra mano yo sé que al pueblo de Israel Dios les dejó muchos enemigos y les dijo en el libro de Deuteronomio, les dijo, te voy a dejar este grupo de tus enemigos, porque el día que te rebeles en contra de mí, este mismo grupo de enemigos que te odia es el que te va a destruir. Y Dios, a pesar de que nos liberta, Dios deja a unos enemigos pequeñitos por ahí dentro de nosotros, que el día que nosotros nos apartamos, nos destruye, dice la palabra, que hasta 7 veces peor. Que Dios nos liberta, sí, pero nosotros no podemos ignorar que el enemigo es astuto y de que nosotros que tenemos unas tendencias adictivas. Y la adicción, a través de los años que yo dejé las drogas, y yo tuve problemas con el alcoholismo cuando joven, y desde que el Señor me libertó hacen ya más de casi 20 años. De ese tiempo para acá, me he podido controlar y dominarme de una manera que verdad que yo sé que al Señor ha sido el que me ha bendecido y me ha roto las cadenas, pero han habido épocas, momentos en mi vida en donde yo me he visto, dentro de esos 20 años, yo me he visto flaqueando o deslizando. Y yo analizo todos esos momentos, Pastor Gabriel. Yo analizo todos esos momentos porque yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Y dentro de esos 20 años que el Señor me libertó a mí de las drogas, yo te puedo decir que yo tuve una droga de preferencia. La droga de preferencia mía fueron los estimulantes. Yo nunca caí en los opios. Nunca caí en los opiatos, que los opiatos sabemos que son sedantes. Sí. Heroína, que son sedantes. Ajá, la marihuana es un sedante también. Mi droga de preferencia nunca fueron los sedantes, a pesar de que en un momento lo fueron, porque la marihuana, yo empecé con el jueguito de la marihuana, y la marihuana es un sedante. Me quedaba embobado, pero hubo un tiempo que la pude manejar, pero eventualmente sabemos que la droga es es compulsiva, progresiva, la adicción, y crece, nunca disminuye. En estos 20 años yo me vi, en una ocasión me sacaron los 4 cordales, y me vi el doctor me recetó unos opiatos que son altamente adictivos, creo que si no me equivoco, la Percocet, si no me equivoco. Sí, es la que casi siempre dan. La que casi siempre dan. Me vi una semana cogiendo vicio de esas pastillas. Nunca antes yo había sentido lo que yo sentí cuando me estuve tomando esas pastillas. Yeah. Nunca, porque ya estaba en la iglesia. Esas pastillas son un demonio. Son altamente adictivas. Entonces tú tienes que ver la categoría de las drogas y tú tienes que ver cuáles son más adictivas que otras. Estas Percocet son altamente adictivas. Tú no juegas con estas Percocet. Eventualmente las boté todas. Yo dije, Dios mío, tú me libraste de la muerte con mi problema de adicción. Yo no voy a volver a caer en adicción con estas pastillas ahora. Eventualmente me recetaron me lastimé trabajando cargando cajas en un trabajo acá cuando llegué de Puerto Rico, y me recetaron la famosa Flexeril. La Flexeril no son opiatos, pero es una droga que causó una sensación en mí que yo dije porque después me daba gracia, porque yo decía, porque yo contando, ¿verdad?, cómo me sentía en aquel momento. Yo me sentía muy relajado, y yo dije, ¿por qué me siento tan relajado? Y era porque estaba bajo los efectos de esa Flexeril, de esa pastilla. Eventualmente, mira, uno cae hasta la Red Bull esta. Las Red Bull son adictivas, es un estimulante. La cafeína es altamente adictiva. Vemos cuánta gente que no podemos muchas veces. Lo primero que hacemos cuando nos levantamos es agarrar esa taza de café y se vuelve una atadura. Sí. Ese versículo que leyó el hermano Dionisio, la lucha contra el pecado. Uh-huh. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago.
la lucha contra el pecado, cómo es que nosotros podemos vencer. La pregunta es cómo nosotros podemos vencer y subir por encima de nuestra naturaleza pecaminosa, porque sabemos que hay algo, una inclinación, como bien lo revela este capítulo del libro Romano, cómo nosotros podemos vencer esta inclinación que nosotros tenemos. Yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Una de las cosas, Aleluya, hay que pedirle, no, de meta mano, pídeselo. una de las cosas que yo siempre recomiendo para poder vencer todo lo que es los vicios y tratar es el estar dispuesto, ¿entiendes? Tú estar dispuesto a prometértelo tú mismo, ¿entiendes? Meter en tu mente que tú necesitas trabajar. Segundo, llenarte del Espíritu Santo. Y pongo prometerte o hacer tú mismo, porque tú no te vas a llenar del Espíritu Santo si tú no te lo propones tú mismo, ¿me entiendes? Perdone. Si tú te lo propones, después vas a ser tratas de llenarte del Espíritu Santo, ¿entiendes? Y ahí huirle a todas esas cosas. Si esas cosas te vienen por la izquierda, vete por la derecha. Si te vienen por la derecha, vete por la izquierda. Pero esas cosas hay que sacarlas de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos ¿entiendes? Alzamos nuestra mano y nos dedicamos a lo que es el Evangelio, tenemos que huirle a todas esas cosas. Lamentablemente tenemos que confiar en Dios, no lamentablemente, sino que le digo así porque tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios para poder salir de esos vicios. Se los digo yo, que llegué con un vicio de Percocet, por eso te lo digo, que uno de los vicios más fuertes, para tú poder salir de esos vicios es súper difícil, ¿entiendes? Pero con Cristo todo se puede. Y cuando tú te metes con Cristo, ahí es cuando tú empiezas a ver, ¿entiendes? La diferencia. Yo pienso que esa es la manera, ¿entiendes? Que tú puedes evitar todas esas cosas, metiéndote con Dios. Mi opinión. Gloria a Dios. Porque esto se basa en opiniones. Amén. Mi opinión es que para tú poder salir de una enfermedad como estas de las que estamos hablando, yo creo que tú mismo personalmente tienes que reconocer que tú necesitas ayuda, porque de nada vale que Jonathan me dé a mí 1000 consejos, el pastor también, tú me des 1000 consejos también, o sea, todo. De nada vale. Esa es la regla número 1 de NA. Sí, Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. La primera regla es reconocer que somos adictos. Reconocer que necesito ayuda. Y digo somos porque yo salí de esa adicción y yo para yo mantenerme fuera de la adicción, yo siempre tengo que reconocer todos los días que fui adicto. Y por eso que yo mencionaba ahorita que todo es un balance. Perdóname, Dionisio, porque nosotros como creyentes, nosotros creemos que Dios nos libertó, sí. Amén. Pero también creemos que no existe cura para el pecado. ¿O me equivoco? No existe una cura para el pecado. No. Entonces, por más que nosotros nos metamos con Dios, sí. Bueno, podemos, es como yo escribí aquí. Mira lo que yo escribí aquí. Un avión para poder retar la gravedad y volar debe de tener una fuerza que lo impulse. ¿Verdad? Y sabemos lo que impulsan los aviones. Nosotros igual necesitamos una fuerza que nos impulse, nos eleve para poder dominar esta ley, una ley de autodestrucción que nosotros llevamos dentro de nosotros. Este capítulo de Romanos, el capítulo 7, nos revela que hay una ley de destrucción dentro de nosotros, que para poder dominar esa ley de destrucción tenemos que también utilizar algo que nos impulse por encima del pecado. ¿Y qué es lo que nos lleva a caminar por encima del pecado? El Espíritu Santo. Amén. Pero con todo y eso, sabemos que tenemos un enemigo que es astuto.
Que Jehová lo reprenda. Sí, pero cuando Que el tú Señor lo dices, reprenda. cuando tú dices que no hay cura para el pecado, se Sí, oye. por eso, sí. Hay un control del pecado, ¿entiendes? Y es solamente el Espíritu Santo, es estar con el Espíritu Santo. el Espíritu Santo Siempre Bueno, vamos a ser pecadores. bueno, yo entiendo lo que tú ya, quisiste decir. hay un dilema ahí. Sí. Puso bueno esto. Esto, sí. Se puso gloria a Dios. bueno esto. Sí, pero yo quiero que me den una oportunidad porque yo quiero decir algo que en realidad se necesita escuchar. Amén. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Ajá. El tú dejar los vicios, Ajá. sea droga, sea bebida, sea lo que sea, Ajá. eso la gente lo ve como que bien difícil. Chacho, eso... Es difícil. Es difícil. No, eso es fácil. No, No. No, pero déjame Déjalo terminar, hablar. por favor. Oye, no, pero No, es que está escúchame. hablando incoherentemente. No, pero tú tienes que escucharme primero. Escúchame. Amén. El dejar el vicio es fácil. Lo difícil es mantenerse limpio. ¿Entiendes? El mantenerse es lo difícil. El Es mantenerse. Porque el dejarlo es fácil. Mantenerse. Porque tú puedes dejar. vivir en santidad, sabemos que santidad significa separados, ¿verdad? Ajá. Vivir en separación del pecado, en separación del mundo, es difícil. Y ese mismo versículo así te lo revela. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, ¿por qué fue que comenzó este movimiento y esta fama y este surgir de lo que fue la marihuana, la cocaína? Cuando tú miras la historia para la época de los 50, 60, 70, mira, para la época cuando mi papá nació, él me cuenta que no había tanta droga. De momento surgieron los Beatles, vino la fama esta que surgió y estos cantantes que comenzaron a crear a dominar unos grupos en la sociedad, en la cultura y comenzaron a traer unos comportamientos adictivos, patrocinaron la marihuana y la gente que los seguían, surgieron para aquella época los hippies y eventualmente las drogas se volvieron populares de la nada, porque para los tiempos de mi abuelito, para aquel tiempo, Siempre el han que sido se droga populares. siempre ha sido popular y estoy de acuerdo con usted, hermano Gabriel, pero hubo un surgir, unas influencias. Acuérdate que Satanás opera por influencia. Satanás, el enemigo, Señor lo reprenda, domina la cultura y pone a gente. Mira, los otros días yo escuchaba a Anuel en un reportaje, una reportera. La reportera le pregunta: tú sabes que tú estás contaminando el mundo, que muchos jóvenes te están mirando. Y él aceptó en su reportaje, yo se lo compartí a Gamaliel, Pastor Gamaliel, que él, la menos persona digna de imitar, él lo dijo así mismo en el reportaje, era él. Él dice que sus hijos, no, y estoy parafraseando exactamente las palabras que él utilizó, no escuchan su música. Pero como este muchacho está dominando y controlando, influenciando a otros a seguirlo con su comportamiento, porque está haciendo dinero, porque anda con mucho bling bling. Mucha gente quiere ser como él. Mucha gente le está influenciando gente con su música, con su forma de ser. Y nosotros muchas veces nos sentimos como inútiles, porque digo, ¿cómo yo puedo influenciar a mi hijo? A seducir a mi hijo, a que quiera llevar una amistad conmigo, a que yo poder conectar con mis hijos de esa misma manera como estos demonios y como esta gente que están influenciando a tanto, están conectando mejor con la comunidad, con nuestra sociedad, que nosotros, muchos de nosotros. Mira, una de las cosas, y vuelvo para lo de Dionisio, de dejarlo es súper difícil. Por eso es que ese mundo está tan corrompido, ¿entiendes? Porque para tú poder dejarlo, uno llega al evangelio y todavía uno no ha dejado los vicios. No, mira, pastor, es que hay ocasiones en que los vicios o las cosas morales que las personas las ven de una forma y otras personas las ven de otra forma. Uno de los grandes predicadores del evangelio
que nosotros seguimos, o muchas de las personas siguen su filosofía, fumaba cigarrillo. Que Charlie Spurgeon, ¿ok? A él le llaman el príncipe de los predicadores. Muchas de las filosofías evangélicas que se predican fue porque él las predicó en los años 1800 y en los años 1900 nosotros la copiamos. Y él fumaba cigarrillo abiertamente, porque para aquel tiempo el cigarrillo no se veía como algo malo. Hasta los años 50, años 60, cuando la medicina entendió que el humo de cigarrillo te daba cáncer o te dañaba los pulmones, y ahora el hombre sabe que el cigarrillo hace daño, ¿verdad? Es como entender, glorificado sea el Señor, que la palabra de Dios te enseña lo que es bueno y lo que es malo y lo que un verdadero cristiano debe seguir. Cuando el pastor Gamaliel hablaba del vino, la Biblia nunca te va a decir que el vino es malo. Pero sí te va a enseñar de momentos donde hombres se embriagaron y hicieron lo malo. Eso es. Amén. ¿Ves? Eso es. Dice la palabra de Dios, Noé salió del arca después del diluvio. Noé salió del arca, hizo un viñedo, tomó vino, pero llegó al nivel de emborracharse y su hijo vio su desnudez. Y el pecado que había sido limpiado en el diluvio lo cargó el hombre. Por eso es que tú dices que el pecado nunca se puede sanar. Yes. Eso mencionaba, y le mencionaba a Pastor Gamaliel igual, que esta carne va a sufrir las consecuencias Por eso de su mismo, pecado, porque mira, el mismo hombre que Dios lo vio perfecto, justo para ser librado de la muerte del diluvio, fue el mismo hombre que se emborrachó y su hijo vio la desnudez de su hijo. Wow. Y que trae una maldición terrible al mundo a causa de ese pecado. No, y después de eso, ahí glorificado sea el Señor, ¿verdad? Sabemos lo que pasó. Que fue Cam, que de ahí salió glorificado sea el Señor, ¿verdad? Todos los que se llaman los cananitas y toda esa descendencia que siempre han practicado la idolatría, la abominación a Jehová y todo eso, ¿verdad? Que es de esa descendencia que viene de Cam, cuando Noé, ¿verdad? Lo maldijo. Ahora, lo importante para mí, mi consejo, como está diciendo nuestro hermano Dionisio, mi consejo como cristiano, glorificado sea el Señor, es que si tú estás cargando con algo que hace que tu vida espiritual se retenga, glorificado sea el Señor, que tu vida, glorificado sea el Señor, en el Evangelio no vaya creciendo, pues tienes que quitarlo de ti, ¿verdad? Glorificado Señor, con ayuno, con oración, con entendimiento y reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Como estaba diciendo cuando entré, que estaba diciendo acerca de que habíamos confrontado a los hermanos. Es pararte frente de un espejo y decir, verdaderamente yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Amén. ¿Verdad? Verdaderamente glorificado sea el Señor. Yo puedo declararme un verdadero cristiano porque sigo las ordenanzas de Dios. Beba vino o no beba vino. Aquel que bebe vino y está haciendo las cosas de Dios y Dios le da, glorificado sea el Señor, o Dios le dio un sistema, ¿verdad? Glorificado sea el Señor, de tolerancia en su cuerpo, para no embriagarse. Exacto. Amén, gloria a Dios por ti. Yo no puedo hacerlo. Yo tampoco. Y porque no puedo hacerlo, no lo voy a hacer y que Dios me cuide. Yo encuentro que la mayoría de los, vamos a ponerlo hispano, porque yo soy hispano, para no hablar de los otros de ahí, se bebe para embriagarse. La mayoría, no puedo decirlo todo, pero la mayoría cuando se da una copa de vino es buscando sentir algo. ¿Entiendes? Yo estaba hablando eso con uno de los costes, me decía, pero y si nada más me pico un poquito, no me embriago, picarle. Y yo, no, picar es borracharte, ya tú estás borracho. No, que picarle es sentir un poquito. Es un costo, no es cristiano, pero estábamos hablando eso. Se busca, ¿entiendes? Sentir algo. Es igual que las medicinas, cuando tú abusas de los medicamentos es porque tú estás tratando de buscar ¿entiendes? Sentir aunque se vaya el dolor o ¿entiendes? A buscar algo. Y ahí es donde
pecado. Eso es lo que trae el pecado. Beber vino, sea el vino que Cristo multiplicó, sea ¿entiendes? Sea con alcohol, no sea con alcohol, sea fermentado, no sea fermentado. El problema es no embriagarse, porque cuando Jesucristo mismo le habla a los fariseos y le habla de Juan y le pone ese ejemplo de Juan, entiende que Juan no comía ni bebía, entiende, no era glotón con el pan ni bebía para emborracharse, entiende, y le pone ese ejemplo. Es por eso mismo, es porque nosotros tenemos que tener un control, como habla nuestro hermano Gabriel. Aleluya. También había unas tradiciones en el pueblo de Israel, cual le llamaban nazareos, que era un grupo de personas que se separaba, glorificado sea el Señor, para Dios, ¿verdad? Y una de las separaciones que tenía era la práctica de no beber vino. Glorificado sea el Señor, porque, ¿verdad?, eso es cultura. Lo que pasa es que si lo atacamos de esa forma, pues tenemos, ¿verdad?, que entender que algunas personas es cultura. Dame un minutito. Salmo 104:15 dice: el vino que alegra el corazón del hombre. Por eso. Para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. O sea que sí, Dios permitía, pero también tenemos que, no podemos echar para un lado la ley de lo que, la perfección que el Señor busca en el hombre de Dios también. Y nosotros también conocemos el concepto de lo que es un nazareo. Y sabemos que el nazareo no se le permitía tocar vino, no se le permitía era más la separado del nazareo, era más y también los levíticos, que habían los levitas que habían ciertas posiciones en la cultura, pero cuando nosotros leemos la palabra, la dividimos entre la cultura, ¿verdad?, lo que es la historia del pueblo de Israel, y la historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y ¿verdad?, los evangelios, pero y los demás libros del Nuevo Testamento. Pero el concepto, las posiciones que habían en el pueblo de Israel, acuérdate que el vino causa inhibe los pensamientos. La Biblia dice que nos embriaguemos con el Espíritu Santo, que nos embriaguemos del Espíritu, que siempre busquemos y tratemos de mantener podamos estar velando, orando, velando en todo tiempo, que no perdamos el enfoque. El Señor nos llama a que no perdamos el enfoque. Y en el mucho tomar, una de las reglas que existía era, para tú poder cualificarlo, aspirar a ser un líder en la iglesia, no puede ser dado al mucho vino. Pero si no lo tomas, es mucho mejor. Si un obispo era no dado al mucho vino. Mi suegro es portugués, y los portugueses acostumbran a beberse una tacita de vino, pero es bien chiquita. Él me la estaba enseñando la otra vez. La tacita es chiquita, ¿entiendes?, de vino, para poder después comer y que la comida la digiera bien, ¿entiendes? Sí, lo mismo que eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ahí es que yo quería llegar, ¿entiendes? Porque el problema es embriagarse, ¿entiendes? No, el problema no es el problema es, como yo digo, yo que salí de vicio, ¿entiendes? Si yo voy a comprar una botella de vino, ¿tú te crees que yo no me la voy a beber completa? ¿Entiendes? Por eso es que yo me aparto de ella. Y ahora, si uno compra la botella, se la lleva para su casa, se la bebe, se emborracha, se acuesta a dormir, se levanta el otro día y nada pasa, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó? Soy cristiano, me gusta beber vino, compro la botella, me emborracho, me acuesto a dormir, no le hice ningún mal a nadie. ¿Eso es pecado? La Biblia dice que estés sobrio, nos manda. Estás sobrio y velad. En todo momento, cuando nosotros fallamos en estar sobrio y dejamos de velar,
tenemos, dice la palabra, un adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo odio, yo detesto perder el enfoque. Cuando yo pierdo el enfoque, yo me enojo conmigo mismo. Porque yo sé, cuando yo pierdo el enfoque, ¿Pero yo qué sé... enfoque tú vas a perder en tu En una sillón, noche, en en tu una- sillón en a las tu 9 de la sillón? noche y a las 10 te acuestas a dormir? Eso es lo que uno a veces piensa. Uno a veces piensa Lo que que eso, pasa- somos- lo que pasa- eso es lo mismo que el enemigo le mete a uno en la cabeza. Pero en esa dormida pueden pasar muchas cosas y uno no se lo imagina, uno no lo sabe. No, y que lo va a hacer una vez. Ajá. Después va a volver de nuevo. Ajá, exacto. Y va a volver de nuevo hasta que va a llegar Satanás es duro. el vicio de nuevo. Y si acostumbraba a orar de madrugada, te va a beber eso y no te va a levantar. Vas a poder oír el reloj, Y otra cosa, la alarma, y déjame no te tra- vas a terminar Sí, de porque mira levantar. lo que pasa, lo que pasa es lo siguiente, es como cuando yo, no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. Cuando yo tenía ese problema de droga, Pero estaba sin Cristo, ¿no? Porque es que estamos hablando de un verdadero cristiano, estamos hablando en el cristianismo. No Oh, el podemos cristianismo, comparar a una vida sin Cristo vámonos a con ese una tema. vida con Cristo, no podemos está hacer bien, eso. entonces, ok, me lo tomé como tú dices, me lo tomé, me acosté, no le hice daño a nadie. ¿Qué pasa? Que ahí viene el que puede venir el pensamiento de que, como por ejemplo, no le hice daño a nadie, me acosté, no molesté a nadie, siento como que no pequé. O sea, lo puedo volver a hacer otro día porque lo hice bien, digo yo. Yo digo. Pero a medida va pasando el tiempo, lo estás haciendo tan excelente que ya comenzaste con el 1, después viene el 2, el 3, 4, 5, 6, cuando viene a ver, ya entonces uno cae a ser un borracho. Digo yo, esa es mi opinión, no tiene que ser así. Sí, fue lo que yo lo dije ahora mismo. Nos enfocamos mucho en lo que es el vino, ¿verdad? Pero, ¿qué ustedes opinan? Y se lo quiero preguntar a Jonathan, porque Jonathan tiene una clínica. Sí, seguro, es consejero. ¿Entiende? Es consejero, tiene unos psicólogos que recetan medicina. Yes. ¿Entiende? ¿Qué ustedes opinan de esas medicinas que están cogiendo el evangelio y tienen a todo el mundo en los Walking cultos embobados? ¿Qué tú opinas de eso? Wow. Se supone que nosotros los medicamentos los usamos para estabilizar a las personas. Lo que es fuera de estabilizar ya cae en el otro extremo. Mucha gente van a las clínicas en busca de medicamentos y se vuelve adictivo de alguna manera así o de otra, Peor, física o mentalmente, psicológicamente. Como nosotros decimos a veces que se vuelve psicológico, por ejemplo la marihuana. La Xanax, la Xanax es una pastilla que eso coge a la gente, Y lo hace hacer otras cosas. lo hace ser unos zombies. Y después para romper ese vicio, yo vi gente morirse, bro, Yes. rompiendo vicios de Xanax. Esa pastilla que está hablando Javier, yo me la metía antes, pues yo me metí. Por eso, y eso es para calmar los nervios, para cuando la gente es depresiva. Sí, pero- es como la cloropin, como antes que venía la Valium. Y esas pastillas que son, como tú estabas hablando, y no sé el nombre de eso, pero que, ¿entiendes? Que hacen que, ¿entiendes? Te baje. Pero el efecto de esa pastilla que tú estás hablando así claramente es un efecto malo porque yo me la tomaba y yo me acuerdo como hoy que yo me tomé una en cierta ocasión y yo peleé con una persona que tenía una pistola y no me importó y le tiré, caí preso y después el otro día No yo te acordabas. Yo no me no me acordaba de nada. Y eso es lo que Es pasa en verdad. Puerto Rico, los chamaquitos. A mí me se pasaba, meten a mí una me pasaba. gusana, 2 o 3, y matan a muchas personas. Y no es que tienen corazón para matar, es el efecto de la pastilla De la sana, sana. que borra cinta uno. La primera Eso vez que yo caí So, preso. para contestar mi pregunta, y perdona, Jonathan, porque, perdóname con lo que No te voy a decir. preocupes. Eso es estrategia del gobierno para mantener a la sociedad Esto es un negocio. en vicio. Esto es un negocio. Es un negocio. Esto es un negocio. Es un negocio. Pero por otra parte, tenemos que mirar cómo puede beneficiar a nuestros niños, por ejemplo. No, es que no los puede beneficiar. Ese es el Sí. problema, mano, Jonathan, que hay es que nosotros no vamos a nunca a quedar de acuerdo.
Ah. Yo nunca en mi vida. Mira, y mi niño está demostrando problemas de ¿cómo que se le llama eso? De ADHD. sí. Ok, so déjame, si Sí, me deja explicar algo. Pero yo tengo un sobrinito mío que, ay, ¿cómo lo explico, mi señor? Ayúdame. Que su madre fue engañada por el gobierno y mantuvo ese niño en esos medicamentos, y cuando ese niño llegó a la edad de adulto, vio otras drogas como la solución, porque ya había experimentado con esas pastillas. Y ahora mismo está en droga. Y ahora mismo está Ok, en esos so problemas. déjame explicarte Y rapidito. como él, cien miles de So, niños pobres, negros y brown. Te mencionaba, dame una oportunidad, rapidito, con todo respeto que te Ajá. merecen. Te mencionaba hace un rato que yo creo en las drogas con propósito curativo. Y yo Ajá. creo que todos estamos de acuerdo con eso. La medicina con propósito para tratar condiciones físicas y también emocionales o de salud mental. Por ejemplo, el ADHD. El ADHD no podemos ignorar que es un problema severo y tenemos que estar de acuerdo con que el ADHD, muchos muchachos progresan a oposicional desafiante, y muchos de los niños que empiezan con ADHD terminan tras las rejas muchos años después. El medicamento que se utiliza para trabajar con el ADHD es el Adderall. Ajá. ¿Cuál es el otro que se utiliza para el ADHD? Ya se me olvidó que esto tiene tanto tiempo. Pero... Este medicamento se deriva de la metanfetamina. Y la metanfetamina es este medicamento, pero ya a un nivel que no es necesariamente tan adictivo como la cocaína, que es una droga sucia de la calle. Sí, pero que el cuerpo se va destando y cada vez necesita más. Tienes razón. Por eso es que es importante que nosotros como padres nos involucremos en todo esto y no permitamos que lleguen a ese punto. Ajá. Pero la metanfetamina lo que hace es que es una droga igual, es un estimulante igual que la cocaína. Ajá. Se deriva de la metanfetamina. Ajá, y cuando tú buscas el significado de la metanfetamina, hay lugares en que la metanfetamina es muy popular a nivel de la calle, droga sucia. Tiene un derivado de la metanfetamina, el medicamento que se utiliza para tratar el ADHD. ¿Qué es lo que hace ese medicamento en el cuerpo? No es para embobar, como me mencionaste hace un rato, porque no es un sedante. Al no ser un sedante y ser un estimulante, lo que hace es que acelera. Sí, pero yo no estaba hablando de los niños. Adultos. De los adultos. Pero si vamos a hablar específicamente de este medicamento, sí, para tratar el ADHD, es como la cafeína. Mucha gente que toman cafeína, reportan que crea la cafeína. Si ellos tienen ADHD, son muy acelerados. Lo que hace un sentimiento opuesto, un síntoma opuesto al de tener mucha energía en su cuerpo, y lo que hace es que crea como una fuerza en el que ellos sienten que esa energía pueden dominarla, controlarla de alguna manera, y se sienten motivados, son más, como dicen los americanos, más goal oriented. Es como cuando nosotros usábamos, por ejemplo, y perdona que use este ejemplo de cocaína, droga sucia. Cuando nosotros usábamos esta droga sucia, nosotros nos sentíamos muchas veces como goal oriented, motivados a la meta. Por eso es que nos gustaba tanto la cocaína, porque nos daba energía. Una energía que yo me daba una energía que aquello era una locura. La historia dice que Napoleón lo usaba para dárselo a los soldados y ellos podían caminar hasta 2 y 3 días. 2 y 3 días. Esta droga sucia nos daba un sentimiento que nos motivaba. Entonces, la droga que se usa para ADHD a un nivel más bajo ¿verdad? De lo que, como te mencionaba, de lo que es estimular al niño, permite que el niño se enfoque
y que pueda tener una motivación que antes no existía, porque pasa cualquier cosa en el ambiente y capta la atención de un niño cuando tiene un ADHD muy pronunciado, pero con el medicamento o bajo el medicamento el niño puede enfocarse más que sin el medicamento. Pero también surge lo que mencionaba Gabriel. Sí, que el hombre va creciendo y el medicamento se va adaptando al cuerpo. Se crea una dependencia. Ajá. Porque yo he escuchado, mira, una vez yo escuché eso pues yo estaba estudiando acerca de los vicios y todo eso. Y el café, eso es algo bien terrible, ¿verdad? Igual. Porque la cafeína te estimula. Es un estimulante. ¿Verdad? Pero la leche caliente te baja. Te baja. Cuando tú le echas café, la cafeína, ¿verdad? Tú le echas el café y le echas la leche, está haciendo que subes y bajas, subes y bajas. Ahora tiene tu cuerpo bien loco. Tu cuerpo por la mañana no sabe si va a estar bajito o va a estar alto, porque bebiste leche caliente y tomaste cafeína a la misma vez en el mismo líquido, ¿verdad? En el mismo café. Ahora, lo importante, glorificado sea el Señor, es que cuando tú hablas de eso, me viene a la mente, pues, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ahí es que tiene que venir, ¿verdad? Glorificado sea el Señor. Exacto. La base de esta clase, ¿verdad? Exacto, de esta conversación. De que nosotros debemos conocer nuestro cuerpo, conocer los daños que hacen, las cosas que el mundo o la sociedad quiere que nosotros nos metamos a nuestro cuerpo. Eso es. Para que así, glorificado Señor, podamos tener un entendimiento verdadero de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a nuestros niños también, ¿verdad? Porque es que últimamente, y se lo digo como pastor, uno se para en el altar y uno ve a los hermanos, ¿entiendes? Vamos a decirlo así, metidos en pastillas, en el medicamento, y no atienden. Cuando tú le preguntas, ¿entiendes?, en qué se estaba predicando, no atiende, o el maestro está dando clase y no se llevan ni aunque sea un 20% de la clase para su mente, porque la medicina se lo bloquea, y estoy hablando de adultos. Ahorita estaban hablando ¿entiende?, de los niños, el daño que le está haciendo, ¿entiende?, muchos de los medicamentos. Como Gabriel dice, ese primo de nosotros, él cogía y le daban esa medicina. Yo no sé qué medicina era, pero le daban una medicina y ese muchacho cogía una libreta y se ponía y no había quien le hablara, era escribir nada más, escribir. Y cuando tú leías lo que escribía era unas cosas, ¿entiendes?, que tú decías, wow, ¿de dónde este muchachito sacó esto? ¿Entiendes? Eso son cosas que cuando tú miras, pero poquito a poquito le fue haciendo daño. ¿Por qué? Porque hoy en día está en droga. No, y llegó un momento en que él mismo no la quería. Él decía, yo no quiero eso me emboba, yo no quiero eso, yo quiero estar más activo. ¿Entiendes? Pero la mamá ¿verdad?, con el consejo y con la necesidad también, que es otra cosa también, ¿verdad? Glorificado sea el Señor. Que le soltamos a todo padre y madre, glorificado Señor, que tenga hijos con problemas. No coja a su hijo como una alcancía, por favor. No piense que, porque él tiene esa enfermedad, me van a dar ese SAI, me van a dar welfare, me van a... Eso es una falta de amor a nuestros hijos terrible. Exactamente. Y hay cristianos practicando eso. Ay, por montones. Por montones, y lamentable que lo hay digas de cristianos esa manera, que me han dicho, pues si Aisea tiene un problema, lleva al hospital, eso te ayudan y te dan chavo. Lo primero que dicen. Mira, en la barbería. Eso te ayudan y te dan chavo. En la barbería yo he oído esto. Este muchachito no se queda tranquilo. Le voy a tener que meter un buche de Nyquil para que se quede quieto y lo pueda recortar. Ante Dios. Agua con azúcar también. Dionisio está aquí. Dicen para meterle Nyquil o la otra, que es como Nyquil también, que es de esto que para lo que le da la alergia a uno, cuando le da la alergia a uno se bebe, que lo venden en el counter, pero hace el mismo efecto, te duerme. Brenadil, algo así. Sí. Hay padres que me han dicho para meterle Benadryl para que yo pueda recortar a su hijo.
Wow. sin mentirte. A ese punto ha llegado. Y es bueno que hagamos este podcast y que yo lo diga así, para que todos esos cóstomes que vayan a oír de esto, si algún día lo ha pensado o lo ha hecho, tomen, ¿entiendes? Sí, De que eso está haciendo daño. Porque es que es trabajo. Las medicinas. Yo lo entiendo, porque algunas veces es mucho trabajo, pero también la corrección, la educación. No es fácil, ¿entiendes? no No es es fácil, fácil, no es pero fácil. se puede, ¿entiendes? Se puede. Con el Se Espíritu Santo. Gloria a todo Dios. se puede. No, y el amor a nuestros hijos. Mira, mi hijo. Saber que ese medicamento le va a hacer un daño en el futuro. Exacto. Porque, Mi hijo pequeño. y vuelvo y te digo, perdóname, pero, y yo no he hecho, ¿verdad? Mira, Yo no he hecho la encuesta, pero si tú haces una encuesta para mi opinión personal, si tú haces una encuesta de niños que estamos en el 2022, vamos a ponerle como del 2000 al 2010, que fueron criados con todos esos medicamentos, ¿dónde están ahora? La cárcel o muerto. Son pocos los que han podido llegar a ser profesionales, a tener una vida funcional sin medicamentos. ¿Entiendes? Bueno, Y ya llegaron déjame opinar. Ah. So, yo tengo mi niño Ah. y yo estoy trabajando con mi nene. Mi nene me está dando una candela terrible en la escuela y siempre ha sido, ¿verdad? Desde chiquitito, él nunca le ha gustado la escuela. Y es algo que yo he querido inculcarle a él, porque yo siempre le he dicho a él que Dios me salvó a través de la educación. Uh-huh. Pero todos somos diferentes. Uh-huh. So, ¿qué es lo que me queda a mí como creyente y con lo que he aprendido para trabajar con mi nene? Yo tengo que usar las herramientas que Dios me dio. Y cuando nosotros, y yo no sé si ustedes recuerdan, lo escucho la anécdota de aquel hombre que se estaba ahogando, estaba en aquel lugar y le mandó el rescate, le mandó barco y le dijo, no, yo estoy esperando que Dios mismo venga y me saque de esta. El tipo se ahogó y cuando llegó al cielo, Dios le dijo, te mandé el barco, te mandé todos estos recursos. Vida. Eso así mismo es con nuestras necesidades, Amén, tanto gloria a Dios. espirituales como, ¿verdad? A nivel nosotros personal como hombres y mujeres de Dios, y también como padres y madres, que yo sé que este programa lo están escuchando muchos padres, muchas madres, muchas personas. Tenemos la responsabilidad de usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, y hay recursos en la comunidad. Y no podemos darnos por vencidos y tenemos que tocar puertas, las puertas que sea necesario. Amén. Porque no podemos permitir que nuestros hijos se conviertan en criminales en nuestras narices. Gloria a No Dios. podemos permitir que nuestros hijos en nuestras narices se conviertan en adictos a las drogas. Pero hay recursos, hay que tocar puertas. Y si alguien te quedó mal, muévete más adelante. Hay otras personas. Hay gente buena. Hay gente buena, sigue tocando puertas, pero no podemos tampoco decir toda esta gente, todos los consejeros o todos los psicólogos no son buenos. Yo no los voy a usar, yo voy a bregar más que con la iglesia, y la iglesia es buena, es extremada, es lo número uno. La iglesia, tu líder espiritual, tu pastor, es número uno, pero todo es un balance, porque también hay profesionales que estudian más a profundidad ciertas cosas y tienen, ¿verdad?, ciertas carreras que son más, ¿verdad?, en su área. Zapatero a su zapato. Exacto. Zapatero a su zapato. So, tenemos que usar los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos para bregar con nuestros hijos. Gloria a Dios. En mi caso, yo no voy a descansar de usar todos los recursos que haya en la comunidad para yo seguir bregando con mi nene. Porque no me ha tocado de otra, y es mi responsabilidad, y yo no voy a permitir que mi nene seguro. en mi cara se convierta y yo no hacer nada. Y siempre ha sido así. Lo que pasa es que la falta de confianza en las personas de parte y parte, lo de esto. Pero siempre hay un refrán que dice que para criar un niño hace falta una aldea. Eso es. ¿Entiendes? Para que un niño salga bueno, glorificado Señor, tiene que haber una vecindad completa. ¿Verdad? Glorificado sea el Señor, protegiendo. Eso Y es mira, tu hijo tiró una piedra. Exacto. Eso se ha Corrígelo. perdido.
Exacto. ¿Verdad? Porque Sí. es que te ha enseñado, yo vivo mi vida y tú vives la tuya y Eso se ha acabó. perdido, y más en este país que uno no conoce ni el vecino de uno. Y el trabajo de los ¿Entiendes? maestros, a mí me Sí. da pena los maestros, ¿sabes? Sí. Porque los maestros sufren mucho. Sí, hay mucho Y que- uno tiene que ponérsele fuerte a veces porque los maestros tienen cosas que nos enojan como padres, pero al final del día tenemos que honrarlos también. Sí, porque porque son los tienen- que están allá haciendo el trabajo con nuestros niños. Mira, a mí me tocó traerme a mis 2 hijos de New Welford a vivir conmigo, y uno de ellos tiene eso, ¿cómo se llama? ADHD. ADHD. Y yo tengo hasta los papeles allí todavía y todo. Y quería a meterle medicina. Y decía, pero es que yo sé que yo puedo bregar con él, ¿entiendes? Sin esa medicina, ¿entiendes? Sin tener que medicina. Se me hizo fuerte, no voy a decir que fue fácil, pero no me fui por lo más fácil, que era la medicina, ¿entiendes? Que esas son las opciones que te dan, ¿entiendes? Y una de las opciones es métele medicina, ¿entiendes? Métele este medicamento. A veces nosotros, por querer lo más fácil, ¿entiendes? Le hacemos daño a nuestros hijos. Gracias a que yo no tomé eso, pasé unos días fuerte con él, pero gracias a Dios, hoy en día ese muchachito está haciéndolo más bien, está trabajando, está estudiando, está haciéndolo porque ahora le tocó hacerlo a él mismo, ¿entiendes? Exacto. Para que él creció, está creciendo más, y ya él se está dando de cuenta que él mismo necesita ir a trabajar, que él mismo necesita. Pero la medicina no le hizo daño, como yo he visto a muchos que le ha hecho daño. Exacto. Tengo también familiares que la medicina le ha hecho un daño terrible. Yo pienso que yo, del problema de mi nene, yo siento que y sé que también yo tuve un poquito de culpa. Y yo como hombre de Dios tengo que aceptar las cosas como son antes que sea tarde. Yo tiraba a mi nene en el cuarto y le compraba todos los juegos para tenerlo ocupado. Y yo, para estar en mis asuntos, en el trabajo, en la escuela, porque yo llego a casa a veces a las 8, 10 de la noche, y se le rompía el juego al nene y yo salía corriendo a arreglárselo, para que el nene estuviese tranquilo en el cuarto y yo no tener que verme involucrado tanto con él. Yo también estuve creando un monstruo por muchos años. Y el nene ya tiene 13 No años. le digas así, que No. ese muchacho es bueno. Él es buenísimo. Pero el diablo, Señor lo reprenda, es El un diablo es monstruo. el monstruo, no El el diablo es un diablo, monstruo. pero no es- Pero déjame terminar la línea rapidito. ¿Qué es lo que los nenes están viendo en esos juegos electrónicos? ¿Acaso no son puras diabluras? Eso sí. En la música esa que ellos están escuchando todo el día. ¿Acaso tú no estás convirtiendo a tu hijo en un monstruo y yo el mío en un monstruo que es el mismo, como dice Gamaliel? El monstruo no son nuestros hijos, es Satanás, Señor lo reprenda. Pero la música que están esos muchachos escuchando todo el día y los juegos estos electrónicos matando gente todo el día, es el mismo diablo el que está operando en estos juegos. Mira, le ponen hasta los nombres de estas caricaturas, le ponen nombres de demonios. Lucifer a la caricatura. Y nuestros hijos los tenemos ahí, se rompe el videojuego. Lo primero es aceptar la culpa que nos toca a nosotros. Gloria a Lo Dios. tercero es aceptar que hay unos neurotransmisores en la mente de las personas que están jugando, unos químicos en la mente de las personas que están jugando un papel en la vida de nuestros hijos y de nosotros. Es como dice Gabriel, mencionaba, me tomo café para subirme, me tomo leche para bajar. Y lo que tengo es un desbalance químico en mi mente. Y nuestros niños tienen desbalances químicos de depresión, presión de grupo que crea depresión, presión de grupo que crea oposicional desafiante, antisociales, se vuelven criminales, y eso juega un papel en la mente y en los neurotransmisores que nosotros tenemos que ayudarlo a balancear un poco muchas veces con medicamentos, y nosotros invirtiendo tiempo en ello, sacándolo. Yo estoy en una campaña que yo estoy tratando de invertir más tiempo con mi nene. De tratar de ganármelo. Y mi nene no quiere compartir conmigo, como me decía Gamaliel, yo les mencionaba los otros días. Sí, No porque quiere. Está en la edad de... Le dije, vamos para el mall. No, llévate a la nena. Vamos para el cine. No, yo estoy haciendo otra cosa. ¿Cómo yo me lo gano si él no quiere? Entonces, tenemos que seguir buscando
la forma de cómo ganárnoslo. Porque el mundo los está ganando por nosotros. Entonces, cuando veamos entonces el resultado, no nos podemos quejar y decirle, echar la culpa al diablo. Aleluya. Porque también yo tuve culpa. Entonces, ¿qué culpa yo me voy a echar si nunca la acepté? El nene mío tiene 13 años. Y todavía, no sé cuántos años tenga sus niños, pero todavía estamos a tiempo para trabajar con ellos. Y aunque sean adultos, todavía están a tiempo. Porque mientras haya vida y esperanza. Todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. Que nos fortalece. Ok, hay una palabra que me llama Ese está mucho la bonito. atención. Sí. Ese texto está bonito. Sí, me llama mucho la atención esta palabra que quiero compartir con ustedes. Escucha bien. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 15, dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Aleluya. Y tu mujer Elizabeth, A este le gusta la historia de Juan. sí, te dará a Ajá. luz Ya un 2 hijo, veces la y he llamará leído. su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Y aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Por eso es papá Dios. que donde yo había leído de lo de Jesucristo, que había dicho el comentario de Jesucristo, que Jesucristo coge eso de ejemplo para hablarle a los fariseos de que él no iba, entiende, no comía pan ni bebía vino, entiende, en exceso por el de esto. Pero ya estamos Sí, terminando. pero bueno, que eso sería otro podcast que podíamos discutir eso. Porque Jesucristo no se lo estaba Jesucristo no le estaba diciendo, no le estaba prohibiendo a los fariseos beber. yo no digo, Es yo que- digo que él lo cogió de ejemplo. Sí. Sí, un ejemplo. Sí. Pero la ordenanza que Dios le da a Zacarías es porque costumbre, tradición, pues Juan iba a beber vino, Eso es, exacto. porque su Eso papá es. era sacerdote. Sí. ¿Entiendes? Eso ya era por la costumbre, pero Dios dijo, pues este es diferente, este no va a ser sacerdote, este va a ser evangelista. Pero la cosa es que nosotros, nuestra máxima meta a seguir es querernos parecer cada día más a Cristo. Amén. Y Pablo decía, ser imitadores de Cristo, de mí como yo de Cristo. Y nosotros pues tenemos que buscar a cómo yo puedo llegar a la meta. Cómo se comportaba Cristo. Y sabemos, como menciona Gabriel, pero para yo poder imitar a Cristo. Es bien interesante, porque Jesús, la sangre de Jesús tenía que ser, para él poder llegar al sacrificio, él tenía que ser pura. Él no comía ciertos alimentos, él no bebía ciertas bebidas para que su sangre pudiese mantenerse pura. Y en él no había enfermedad ninguna. Y muchos de nosotros, para nosotros poder llegar al nivel que anduvo Cristo y poder vivir una vida sana como la vivió Cristo, Cristo no comía cualquier tipo de alimento. Entonces nosotros tenemos un problema, los evangélicos, que decimos que no bebemos ni fumamos, pero comemos por ahí para abajo, por un tubo y 7 llaves. Entonces lo que nosotros comemos tiene que ver en nuestras emociones. Dicen que tú eres lo que tú comes. Lo que nosotros comemos influye en nuestras emociones y en nuestras y en nuestras enfermedades mentales muchas veces. Y para nosotros poder vivir una vida balanceada y saludable, tenemos que aprender a comer. Para entonces poder tener vivir esa vida balanceada que Cristo vivió, sin necesidad de tener que usar estimulantes, sin tener que usar para poder estimular o manejar los estados de ánimo, que eso es lo que hace la gente y caen en la adicción porque están tristes. ¿Y qué es lo que hacen? Se automedican. La gente, vivimos hoy en día viendo una iglesia, como dice Pastor Gamaliel, cuando usted mencionaba hace un rato,
muchas de estas personas que están en la iglesia y afuera de la iglesia se están automedicando, están tomando más medicamentos del que el doctor les está recetando. Entonces, No, y caemos en faltarle respeto al templo del Espíritu Santo. y de los no recetados también. También, si Ah, venimos que eso es mucho. una mala costumbre No queremos faltarle respeto a Es una nadie. mala costumbre del caribeño, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. Es Y un dolor nosotros. de cabeza. Y esto Toma corta. esta Motrin, Y esto no corta, receta, pero tómala. y esto corta para los dos lados, porque nosotros se la tenemos, venden. yo tengo como yo mencionaba hace un rato, yo tengo la inclinación adictiva. So, cuando yo hablo, esto corta para los dos lados, porque yo tengo esa inclinación, so no se ofenda a nadie. Yo me tengo que cuidar porque yo fácil caigo en una adicción y todo lo que nos ha costado tanto trabajo construir se nos puede ir al piso. Dios te cuida, amén. Gloria a Dios. Y ya, hasta aquí este podcast. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Dios bendiga a cada uno de los que van a oír este podcast. Esperamos que este podcast le haga bien. Si está pasando Amén. por un problema de eso, le haga bien, propónetelo, ¿entienden? Salir de eso, busca del Espíritu Santo, que es la medicina. Eso Que es. no, mira, ese yo creo que es la adición mejor que tú puedes tener, que tú puedes buscar, llenarte de ese Espíritu Santo lo más que tú puedas. Eso es, amén. Y declararlo es bien importante, que salga por tu boca que tienes el problema, declarar el problema que tienes para que puedas ir a buscar ayuda. Y para que puedas meterte más con Dios, tienes que declararlo. Para que Dios te ayude, tiene que salir por tu boca de que tienes el problema. Y como dije a mitad de podcast, si ves el problema por un lado, vete por el otro. No te metas a tratar de luchar con el problema, que eso fue No, lo que sí. le pasó. Eso fue lo que le pasó a Sansón. No, vamos. Y eso le Si Dios no permite, vamos a traer esa. Al pecado se le huye o se le enfrenta. Ahí está también. Ay. Porque uno de los problemas No ahí toda- fue a no todas las Sansón. guerras se pelean. No quiero traerlo así, pero Sansón es un buen ejemplo, ¿entiendes? A lo que es eso, a lo que es huirle al pecado, ¿entiendes? O A enfrentarlo. José, sí, enfrentarlo. José huirle al pecado y, ¿entiendes? Vamos a dejarlo para un Hay podcast. muchos vamos a que dejarlo para un juegan, hay podcast. muchos que juegan Sí, con el pecado, hay muchos que so, juegan con la esto- tentación. Sí, Aleluya. pero eso va a ser otro podcast más y le damos gracias por habernos oído y ayúdanos con su suscripción. Dios le Que bendiga tenga y un hasta la buen próxima. próspero año. Que tenga Gracias. un buen próspero Que año. tenga un buen próspero año y que este podcast este año A crezca cada cada uno de día ustedes, más. felicidades. Eso es. Amén.